Señor, gracias otra vez. Como nos decían que quizás nos regresaban a rojo, te damos gracias que no fue así, que podemos seguir congregando. Oramos por las iglesias que aún no pueden y oramos por gente que por sus negocios, por su sostén, Señor, siguen en rojo. Y Señor, la Biblia dice que tus misericordias son muchas en extremo. Y David oró eso cuando estaba muy necesitado. Señor, pedimos que tú también nos concedas tus misericordias, que son muchas en extremas. Y Señor, glorifica a Jesucristo en estas canciones. Ayúdanos a entrar con confianza a tu presencia hoy, aquí en Semilla. Semilla en casa y semilla presente. Pidiendo esto en el nombre de Jesús. Amén. Ante tu majestad. Ante tu majestad, toda rodilla se doblará, y ante tu poder toda lengua confesará que tú eres Rey. Exaltado en gloria, digno de honra, Cordero inmolado, tu reino es eterno, el cielo tu trono. Santo eres, Señor, nuestro Dios poderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ante tu majestad. Ante tu majestad, toda rodilla se doblará, y ante tu poder toda lengua confesará que tú eres Rey. Exaltado en gloria, digno de honra, Cordero inmolado, tu reino es eterno, el cielo tu trono. Santo eres, Señor, nuestro Dios poderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Santo eres, Señor, nuestro Dios poderoso, el que era, y el que es y el que ha de venir. Santo eres, Señor, nuestro Dios poderoso, y el que era, y el que es y el que ha de venir. Te amo, Dios, grande es tu misericordia, con amor me sostienes, Señor. Muy temprano en la mañana hasta el anochecer, yo cantaré de la gracia de Dios. Toda mi vida
sido fiel, Dios. Toda mi vida ha sido tan fiel, y con todo lo que tengo yo cantaré de la gracia de Dios. Amo tu voz, me has guiado por el fuego, conmigo estás en medio de las tinieblas. Te reconozco como Padre y un amigo fiel, y viviré por la gracia de Dios. Toda mi vida ha sido fiel, Dios. Toda mi vida ha sido tan fiel, y con todo lo que tengo yo cantaré de la gracia de Dios. Tu amor y tu bondad me seguirán a mí. Tu amor y tu bondad me seguirán a mí. Todo lo que soy te lo rindo, te entrego todo a ti. Tu amor y tu bondad me seguirán a mí. Toda mi vida ha sido fiel, Dios. Toda mi vida ha sido tan fiel, y con todo lo que tengo yo cantaré de la gracia de Dios. Ahorita vamos a cantar una que empezamos a cantar en la pandemia. Empieza, sientes que el mundo está en quebranto, así es, y que la sombra es más densa, pero ¿quién es digno para abrir? ¿Quién es digno? Y quiero tomar unos momentos para dar gracias que hemos podido abrir y que seguimos abiertos. Como la palabra de Dios no es una lectura cualquiera, porque es viva, eficaz y penetra hasta las intenciones, cosas que yo ni sé de mí misma, y la palabra es viva y poderosa, y leerla nos cambia, así como estar juntos. Y no nada más estamos alabando con la tele. Gracias a Dios que podemos. Y los quienes están ahorita alabando con la tele, el Señor está con ustedes. Pero hay algo. No es como cantar en cualquier concierto. Hay algo eterno, espiritual, transformador, que sucede en medio de nosotros cuando estamos aquí. Y somos más fuertes cuando lo podemos hacer. Entonces vamos a tomar un momento. Toda nuestra vida Dios ha sido fiel, y vamos a decir, tienes que decir un poco más fuerte por tu cubreboca, pero motivos del por qué, dónde ves la fidelidad o gratitud hoy con el Señor hoy, este día 3 de agosto en el 2020. Y yo empiezo, Señor, que tu perdón, tú no te agotas en perdonarme vez tras vez, te doy gracias. Sientes que el mundo está en quebranto, Así es, y que la sombra es más densa, así pero sabes que la luz penetrará la oscuridad. es, así es.
y la tierra renovada deseas ver. Así es. La creación está gimiendo Así y nueva tierra preparando. Así Y la gloria del Señor entre nosotros morará. Así Sería bueno esa promesa recordar. Así Hay alguien perfecto, hay alguien que es digno, hay alguien que puede el sello romper y el libro abrir. El león de Judá, la muerte venció, la raíz de David, el Cordero de Dios que nos rescató. Él es digno de honor, gloria y bendiciones. Él es digno. De verdad nos ama el Padre. El Espíritu se mueve. Y Jesús, nuestro Mesías, por siempre nos sostendrá. Morará entre nosotros nuestro Dios. Hay alguien perfecto, hay alguien que es digno, hay alguien que puede el sello romper, el libro abrir. El león de Judá, la muerte venció, la raíz de David, el Cordero de Dios que nos rescató. Cada lengua y tribu, cada lengua y nación, como gran sacerdocio reinando con Cristo en la nueva nación. Él es digno, Él es digno de honor, gloria y bendiciones. Él es digno, Él es digno, Él es digno. Él es digno, Él es digno, Señor, como muchas veces pedimos que tu Espíritu esté paseando entre los pasillos, haciendo su obra, también en las casas de quienes nos están
viendo desde lejos. Yo pido, Señor, tu bendición y tu cuidado, Señor, sobre cada uno que viene aquí. Yo sé que lo hacen por fe, como los que quedan en casa lo hacen por fe. Y Señor, pidiendo que lejos de ser perjudicados, que cada uno, donde esté por fe, esté bendecido, esté más fuerte. Tu Espíritu con nosotros. No hay nada mejor que tu presencia, Señor. ¿Quién podrá comparar tu gracia y amor? Tu presencia, Dios. Y he podido sentir el más dulce amor, donde hay libertad y no hay condenación. Tu presencia, Dios. Santo Espíritu, ven hoy aquí. Santo Espíritu, ven hoy aquí, inúndanos, queremos más de ti. Tu gloria nos hoy anhelamos ver. Ven y lléname con tu presencia, Dios. Tu presencia, Dios. No hay nada mejor que tu presencia, Señor. ¿Quién podrá comparar tu gracia y amor? Tu presencia, he podido sentir el más dulce amor, donde hay libertad y no hay condenación. Tu presencia, Dios. Santo Espíritu, ven hoy aquí, inúndanos, queremos más de ti. Tu gloria nos hoy anhelamos ver. Ven y lléname con tu presencia, Dios. Tu presencia, Dios. Queremos más. Queremos más de tu amor y tu presencia. Revélanos más y más de tu gloria. Queremos más de tu amor y tu presencia.
presencia, Dios. Y Señor, que en estos tiempos vayamos como el peregrino en el Salmo, que va de poder en poder. Señor, que podamos, ya que todo esto pase, que podamos ver estos meses como lo mejor que nos ha sucedido por tu manifestación y tu presencia con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Puedes abrir tu Biblia, por favor, en San Mateo capítulo 13, San Mateo 13. Algo que estoy notando y he estado platicando con otros líderes y algo que notamos que a algunos como que se les está quedando mejor el confinamiento. Y eso no es la voluntad de Dios para el ser humano. Nos hizo para comunidad y desde el inicio eso es lo que somos. Por eso existe idioma, por eso existen neuronas y muchas cosas que son contacto visual, contacto de piel a piel y mucho de esto. Pero como que algo y necesitamos estar conscientes de eso, porque sí está afectando. Más jóvenes en los Estados Unidos están muriendo por suicidio que por cualquier otra causa y ha aumentado mucho el número de suicidios simplemente con eso. ¿Por qué? Porque se la están pasando con su escuela virtual y están con la compu todo el día y están absorbiendo perspectivas y puntos de vista, información que les está dejando sin esperanza. Ok, entonces, y los que lo están haciendo en casa, ya sabes cómo es. Esto no puede ser la nueva normalidad y nunca va a poder ser normal. Y nosotros tenemos que hacer conciencia de eso, que eso nunca va a ser normal. Entonces, y nosotros los creyentes tenemos que empezar a ser los que también forjan adelante lo que va a ser la forma de vivir con eso. Hace 11 años hubo una epidemia que estaba haciendo lo mismo que esta, pero por alguna razón no estropeó familias, iglesias, negocios, economías a nivel mundial y no fue peor el virus. Entonces necesitamos ver que eso es realmente una cuestión de actitud y de manejo de una situación. Entonces no estoy haciendo una receta médica, tú tienes la libertad y la responsabilidad de informarte bien y tener conversaciones de antemano con personal médico y también con tu médico para estar prevenido y saber qué hacer. Todos los fallecimientos que nosotros hemos tenido contacto con familias, todos han sido porque están pasando días y les mandan a casa con tempra, pero están pasando días hasta que ya no puedan, entonces acuden nuevamente. Eso en ninguna enfermedad haces, en ninguna enfermedad un médico te manda a casa hasta que te enfermes más. Entonces tenemos que abrir los ojos y decir, ok, no saben qué hacer, pero la información para saber qué hacer sí está. Entonces estamos con protocolos, estamos tratando de proteger y cuidar a cada uno en Semilla Cuerna, pero también y veo que todos ustedes también lo están haciendo. Entonces nosotros podemos y tenemos que hacerlo así. Tenemos que activarnos en eso y no estar bien con estar confinados. Y te puedo decir, si no fuera por eso, yo quito de una vez estar haciendo la transmisión en vivo. Si eso es tu sustituto, estás mal. Porque la iglesia, por definición, es la asamblea de los creyentes, es congregarnos. Entonces eso es algo que tiene muchas capas y muchas razones de ser. Entonces en virtual, ahora lo que pasa es esto, los que están viendo así por internet ya están frustrados. ¿Por qué? Porque tengo 4 meses mirando el foquito rojo en la cámara y sientes que estoy hablando y ay qué íntimo y ay qué lindo y es mucho más impactante. Y ahora hay presente gente aquí, entonces ya no te hago caso, entonces les hago caso a ustedes, entonces tienes que venir. Si tú quieres contacto visual en la cámara, salte de la cámara y siéntate aquí. Y algunos dicen es que yo estoy en un grupo de riesgo, entonces tienes que saber las precauciones que está tomando. Pero cuando yo estoy viendo gente en las tiendas, cuando veo lo que pasa en Walmart, cuando veo formados fuera de bancos y todo eso, y digo, aquí estarías más seguro, la verdad.
Aquí estarías más protegido y tienes control de contacto mucho mejor que por ahí. Entonces necesitas estar viendo eso y decir, ok, ¿qué pasos podemos tomar entonces ahora nosotros? Y puedes informarte. Y no estoy diciendo que tomes algunas gotas por ahí, ¿ok? Hay otras cosas que puedes y debes estar pensando y no es de alarmarse, nunca fue de alarmarse. Y la psicosis social que ha descendido sobre México no está bien. Hemos visto peores cosas, la verdad. Entonces tenemos que como fajarnos y ceñir los lomos y decir, ok, ¿qué es el futuro que vamos a tener con eso? Y caminar así con los ojos abiertos y los hombros atrás hacia ese futuro. Somos el pueblo de Dios, caray. Entonces vamos a vivir como el pueblo de Dios. Y entonces todos estamos, bueno, cuando todo esto pase, nunca vas a dejar de ser débil. Nunca vas a dejar de necesitar dirección de Dios. Nunca vas a dejar de necesitar su gracia visible en tu vida para ti todos los días. Nunca vas a dejar eso. Y todo eso está. Su gracia existe. Su favor está. Su poder está. Su amor está. Todo eso está. Entonces, ¿quieres que eso también pase? ¿O no más las molestias de las dificultades? Entonces, eso es mi exhortación. Ya podemos irnos a casa. Ok. Mateo 13. Esta parábola es clave, Jesús mismo lo dice, porque con esta tienes que poder así entender todas las demás. Y una parábola, lo que significa parábola, viene de la idea de lanzar o proyectar algo junto. Entonces es como hoy sería en algunos discursos, algunos profes todavía usan PowerPoint y ya sabes, entonces ahí están, siguiente pantalla y regresan dos y así entonces, pero sería como si Jesús nos pusiera un mapa o algún diagrama o una cronología o porcentajes o algo así, nos ayuda a como aterrizar y concretar un concepto. Si yo te dijera que 1 de cada 2, bueno, más que 51%, hasta 53%. Cada año de bebés de afroamericanos concebidos son abortados. ¿Ok? Entonces, eso es muy difícil concebir, pero si yo te digo que son 247 por día, ya te pega. O sea, alguien está deshaciendo. ¿Por qué? Pues para que haya menos pobres. Ok, entonces vamos con lo de racismo. Ok, el concepto de razas en la humanidad, razas siempre se ha manejado por los que crían caballos, por los que crían pollos, por los que crían perros, por los que crían bovinos, ovinos o lo que sea. Eso es la raza. Entonces tienes el pastor alemán y tienes el perro salchicha y tienes el borrego de peligüey y tienes la vaca Holstein. Entonces son razas que tienen configuraciones particulares entre lo que son vacas. Pero el concepto de raza, y lo ves en la historia antigua y todo, nunca el concepto de razas distintas en la humanidad era algo de la humanidad hasta el humanismo secular y en especial el darwinismo. Y el darwinismo traía como parte de su credo y su misión extinguir razas inferiores que no contaminen, como africanos, ¿ok? Que son humanos pero con una genética dañada y hay que limpiar. Por eso segregar y todo eso. Y es interesante, la Biblia dice que de toda nación, que es gente que comparte genética parecida por tener los mismos antepasados. Toda nación, de toda lengua, que es gente que por vivir juntos en el mismo lugar mucho tiempo usan el mismo vocabulario. Por eso el español de México es diferente al español de Argentina o de España, por distancia, separación y no tener la misma comunalidad en comunicación. El acento cambia, el vocabulario cambia. Entonces toda nación y lengua, ¿ok? Y todo linaje y toda tribu. Entonces tribus son los que tienen como una identidad de decir somos Puma,
Okay, eso es una tribu, podemos decir. Es gente dentro de una nación, pero que ha compartido una historia más específica, como la tribu de Judá, la tribu de Leví, la tribu de Benjamín, entre los israelitas. Entre esa historia tienen todavía una localidad y una historia en común. Y entonces todo linaje. Entonces podemos decir, tú abres un directorio de teléfono en aquellos tiempos, y para los que no saben era así, un tomo de papel con letra bien chiquita, y buscabas a alguien que se apellida Pérez, y son 40 páginas de Pérez, 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 empezando con Pérez Álvarez hasta Pérez Zapata. Entonces ahí están, y Pérez, ok, de linaje, todos son descendientes de alguien que se llamaba Pérez, ok, Adán Pérez serás si comes el fruto. Entonces pues ahí está, hasta bíblico. Entonces pensando eso, es un linaje, hay tribus, hay lenguas, hay naciones o etnias, o sea, simplemente agrupaciones que igual han caminado juntos por las mismas experiencias, tragedias, triunfos, y todo es una nación. Eso es lo que Dios contempla, y Dios habla de la humanidad, y checa el gran contraste. Dios habla de la humanidad en cuanto a lo que es en común: su lengua, su tribu, su linaje, su nación, dónde han vivido, qué es lo que han vivido juntos, cómo se entienden entre sí. Eso es lo que tienen en común. Y la humanidad siempre está hablando de lo que no es en común, lo que nos hace diferentes y causa separación. Entonces simplemente no está ahí. Ahora, ¿por qué lo menciono? Porque cuando lo aterrizo en esos términos dices, pues sí. Pero por eso cuando te doy una cifra, por ejemplo, de aborto a bebés afroamericanos, pues si tú no eres afroamericano, entonces te clavas en lo que es diferente y no me afecta. Entonces cuando dicen no, pues yo creo que todo eso es una conspiración de gobierno, esto de coronavirus, hasta que pasa cerca a ti, hasta que toca el virus a alguien que tú conoces o un familiar o algo así, y de repente ya aterrizó en tu vida y ya es concreto. El propósito de las parábolas era tomar lo que era abstracto, como amor o perdón o misericordia o reconciliación. Entonces Jesús puede decir, chicos, la reconciliación es divina, es muy importante. No se les olvide que reconciliación es lo de hoy. Jesús lo pudo haber dicho, pero dice, el reino de Dios es como un hombre que tenía 2 hijos, y el menor dice, dame lo que me corresponde. Entonces le da lo que le tocaría de herencia, pero en efecto el muchacho dijo, como no te apuras a morir, dame lo que me tocaría. O sea, ya te quiero fuera de mi vida y ser independiente. Y se fue y se independizó, quedó pobre, gastó todo mal gastado y todo eso, y llega un momento que vuelve en sí, llega al final de lo que él puede seguir caminando de esa manera, y dice, ¿qué hago aquí? En casa de mi padre todos tienen de comer, aunque el más flojo, él tiene para comer. Y aquí yo estoy muriéndome de hambre por menso. Me levantaré, iré a mi padre. Entonces él empieza a entender la secuencia del regreso. Ahora, en esos términos, toda la gente puede decir que sí, qué mal agradecido niño. Obviamente era una familia con bienes que podía vivir, o sea, darle su parte de herencia al muchacho y todavía vivir bien y vivir adinerados sin esa porción de la fortuna de la familia, ¿ok? Entonces dice, iré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, te pido que me des trabajo porque me muero de hambre. Y voy a pedir misericordia. Ahora, ¿qué es lo que él está recuperando? Para recuperar su entendimiento, recuperar como su juicio, y recupera en eso gratitud, porque era un mal agradecido.
Ahora es importante ver entonces en Romanos capítulo 1, hablando del descenso de la humanidad, dice que habiendo conocido a Dios, que la naturaleza de Dios, su naturaleza divina y su poder son claramente visibles a través de las cosas creadas. No vemos a Dios, pero entendemos lo que es poder, orden, inteligencia, belleza, sentido, propósito y demás. ¿Ok? Entonces podemos como captar algo de ahí. No es suficiente, pero es bueno para poder comenzar. Y dice, pero habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni tampoco le dieron gracias. Y su entendimiento fue envanecido, o sea, se fue quedando hueco, vacío. O sea, sin información, o sea, fueron borrando datos, pero ¿cómo? No, porque no, o sea, no empezaron en ignorancia. Y la historia humana no es de ignorancia a conocimiento, sino de conocimiento a ignorancia. Por ejemplo, tus abuelos sabían hacer cosas que tú no, ni siquiera sospechas que hay que saber hacer. O sea, tienes más manejo de tecnología, pero realmente eso no es más inteligencia, porque lo que haces es que tú ya no haces la suma. Tú ya no puedes decir 2 y 2, o sea, o todos de aquella generación que aprendió pegando frijoles a una tirita de cartón para saber unidades y decenas y bla, 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 y hacer y ilustrarlo. Eso era una parábola para aprender a sumar y restar. Entonces, esa generación sabe sumar. Y los demás, si su celular se descompone, están 7 menos 4. 7 menos 4, 7 menos. O sea, ya no tienen la habilidad que se puede adquirir, pero como que ya pudieron brincar eso, pero se creen, sí o no, más inteligentes que los abuelos. Sí, cachetada número 1. Pero ve, o sea, realmente es el descenso del ser humano. Y el concepto del darwinismo por evolución es que el hombre va ascendiendo. Y los que van quedando atrás, neandertales y afroamericanos o afro, etcétera, aquí tenían cuántas castas en la colonia. Y el mulato... ¿ok? Sí había, o sea, y esa casta, o sea, esta niña, él sí es guapo y sí su familia tiene dinero, pero tienes que mejorar la raza. No sé cuántas veces he escuchado eso, como si fuera ganado, como si fuera una granja. Tienes que mejorar o sea, está muy moreno, tienes que mejorar la raza. Bueno, ya la mejoramos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo nos va? Igual de mal. Ok, te das cuenta, pero, o sea, ves la ilusión. Y llega la Primera Guerra Mundial y derrotó la vanidad y el orgullo del darwinismo y no ha podido recuperar. Ok, realmente, aunque domina en el sistema educativo y académico, no ha podido recuperarse y científicos de A1 y de A5 están abandonando el darwinismo porque hasta científicamente como modelo no procede, no explica. Pero era una vanidad y una soberbia de anglosajones, ¿ok? Que decían como en ese momento dominaban los mares y el comercio y etcétera, y China y todo eso, y África y colonias y lo que tú quieras, pero era lo mismo que España en su momento, en su orgullo y su arrogancia, decir, tenemos el destino, pero eso dijo el rey de Babilonia, eso dijo el rey de Persia, eso dijo Alejandro Magno, eso dijo el César, Julio César, tenemos el destino y los dioses nos favorecen y nos han encargado que todo el mundo sea romano. ¿Y cuánto duró? Entonces estamos viendo en la Biblia y en la historia humana cómo reinos, imperios y dominios tienen un fin, pero Dios tiene un fin después de todo eso también. Y es ya fuera de países y dominios y alianzas y monarquías, es toda nación y tribu y lengua y linaje. A través de lo que nos hace humanos, a través de lo que hace al ser humano bello, a través de lo que revela la imagen de Dios en nosotros, lo que tenemos en común, lo que admiramos en común, lo que anhelamos en común, lo que pintamos y cantamos y jugamos en común. ¿Te das cuenta? El cristianismo es distinto.
Entonces, ¿por qué la parábola del sembrador? Porque hay diferencias, aunque hay una comunalidad, hay diferencias, pero esas diferencias se pueden rectificar. Vamos a ver, versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa, eso sería en Capernaum, y se sentó junto al mar de Galilea. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Eso no es la única vez. En una ocasión, en Lucas 5, es la pesca milagrosa, y Pedro no muy bien quería prestarle la barca. Había estado pescando toda la noche, ya estaba desvelado, ya quería irse a su casa. Y Jesús todavía le obliga y le ocupa toda la mañana, pero le paga. Jesús no te queda de ver. Entonces te pide toda la mañana y te paga con una semana de pescados. Entonces, entonces no te pongas quejumbroso, porque Jesús te hace quedar mal con esa mala cara cuando te está pidiendo algo. Entonces, esa es la pesca milagrosa, pero en Lucas 8 es el paralelo con esta parábola. Entonces Jesús acostumbraba a hacer eso porque era una forma de abrir una sana distancia, pero con eso llegaba su voz más lejos, a donde estaba la gente. Y si hubiera estado en medio de la multitud, sería como ponerse un cubrebocas. Y ya sabes, estás diciendo a tus hijos algo y no entienden, y por fin ya, bueno, voy a romper por protocolo, ya para de hacer esto, y vuelves a poner tu cubreboca, pero el niño ya te entendió. Bien. Yo he estado viendo cosas así y digo, todos lo traen chueco, vas hasta los que según saben lo traen chueco, lo cuelgan de una oreja, lo traen en el cuello, todo eso lo contamina. Si hay virus en esto, lo has contaminado, lo has embarrado en tu ropa, está así, te rascas, haces esto, pero síguete con eso. Sobre todo, lávate las manos, porque de ahí está yendo la cosa muy feo. Okay. Entonces cuando vemos esto, Jesús, y ves Jesús como Dios, cuando decimos no, pues Dios descendió a nosotros. Entonces imaginamos como que Dios en un trono entre las nubes, y ahí está, y todo así es luz y arcoíris y unicornios y todo bonito. Entonces ya va bajando Jesús, y dice, mientras no vean, ¡pum!, ya está un bebé en el pesebre. Pero el concepto de descender, por ejemplo, cuando Elías hace el altar frente a todo Israel y empieza con las piedras en orden, juntar piedras para hacer el altar de piedras y tierra, como era antes de toda la gloria y lo esplendoroso del templo de Salomón. Desde el tiempo de Adán así se hace. Y Dios dice, ok, van a ser 12 piedras, una piedra por cada tribu. Entonces coloca la primera piedra, y los de la tribu de Rubén dicen, somos nosotros. Y la última piedra va a ser Benjamín. Entonces van colocando, ¿y qué es lo que él está diciendo? Está tomando lo disperso y lo confundido y lo está juntando. Piedra junto a piedra. Y algunos dicen, y ahí están como bien peludos y barbudos, digamos, los de Rubén, y así. Y luego cuando llegan a otra tribu, dice, son bien lampiños, y ve que la piedra también es muy lisa. Entonces ahí están dándose codos, pero de repente se están acordando que eran una vez familia, y luego clan, por decir, y luego tribu, y luego nación. Y todos siguen hablando hebreo. Y están entendiéndose y están recordando que tenemos una historia en común, Abraham, Isaac, Jacob, y que Moisés nos sacó de Egipto y éramos esclavos, y Josué nos condujo y cruzamos el río Jordán. Tenemos esto en común, y empiezan a recordar y a recordar y a recordar. Entonces el sacrificio, el agua, la leña y todo eso empapado de agua, y Elías dice, Dios conteste, responde, para que este pueblo sepa que tú eres Dios. Y cae fuego del cielo, desciende fuego del cielo. Pero entonces decimos, ay, pero qué sencillos eran, qué ignorantes eran. No es arriba y abajo. Bueno, sí es cierto, cuando tú subes el elevador en la torre latinoamericana, okay, tú subes el elevador, realmente vas para afuera. ¿Ok? Y para adentro, por la gravedad,
para adentro es hacia el centro del planeta por gravedad y para afuera es hacia las nubes. Pero quieres o no, por el sistema de equilibrio que Dios nos ha dado, todo es vertical o horizontal. No estamos pensando, cuando tú de niño brincabas la cuerda, no estabas diciendo adentro, afuera, estás así, abajo, arriba, así, brinca. Entonces cuando estás diciéndole al de la piñata, salta, está arriba, no dices salta, está afuera, entonces, porque el niño igual va a decir, va a quitar la venda y decir, ¿cómo que está afuera? Entonces nomás tu gato, pues ahí está. ¿Ok? Entonces la terminología, Dios se adapta porque Dios va para adentro, penetrando, invadiendo el planeta en rebelión, entre todo el universo. Dios insertándose en la creación, invadiendo y entrando así calladamente en secreto y lo acuestan en el pesebre en Belén, en silencio, en anonimato. Viendo eso, o sea, la terminología, pero Dios se doblega y usa nuestros puntos de referencia para hacerse entender con nosotros. Aprende desde niño, desde bebé, a hablar el idioma que él, diciéndole a Moisés en su idioma, Moisés escribe esto. Y Moisés escribiendo en hebreo. Y Dios así, Dios había formado los tendones y los nervios y músculos y huesos y la relación de ojo y mano y todo eso con el cerebro para poder escribir y todo eso. Entonces Dios dice ahora me toca a mí y voy a aprender a andar. Y voy a aprender a saludar y voy a aprender a leer y escribir mi palabra. Entonces Jesús abriendo el rollo en Nazaret ya como hombre, así y leyendo su palabra a ellos en su idioma. Y necesitas ver, eso es Dios desciende. Entonces que fuego descienda del cielo y consuma un holocausto es lo de menos. Lo más grande, lo más difícil de entender es que Dios mismo se descienda, porque realmente es enfocarse y pasar por un embudo bien cerrado, bien chiquito, y Dios hacerse pasar por el embudo y salir como humano. Y luego en la resurrección y la ascensión no abandonar la forma que Él adoptó. Entonces, ¿qué es lo que Él está diciendo? La imagen de Dios que yo hice en el ser humano, la imagen de Dios que yo estoy redimiendo, es buena. Y la voy a rescatar, y la voy a salvar, y la voy a limpiar, y la voy a vestir otra vez. Esa es la imagen de Dios, es mi imagen, y yo lo voy a salvar, porque es hermoso. Pero mira cómo estamos y mira cómo llegamos a Él, no muy a la imagen, ¿verdad? A su imagen y semejanza. Entonces Jesús está teniendo que decir, el reino de Dios es semejante, porque si simplemente dice, chicos, la reconciliación es lo de hoy, es lo más hermoso, busquen reconciliación. La mitad van a decir, ¿qué es? A ver, ¿cómo se escribe reconciliación? Porque tengo que buscar eso en un diccionario. Y la otra mitad van a estar diciendo, sí es cierto. Pero cuando Dios dice, entonces reconcíliate tú, Jaime, con este, Jaime va a decir, no más no. Entonces Jesús lo hace tan específico, lo aterriza en términos tan concretos como el hijo pródigo. Padre, no me dejes morir de hambre, pero no me llames hijo porque no lo merezco. Y recuperó gratitud, y humillándose recuperó dignidad, y recuperó a un padre porque el padre estaba recuperando a un hijo. En esos términos todos podían decir, creo que tengo que decirle algo a Dios. Y pudieron, publicanos y borrachos y pecadores pudieron decir, ya Él me pintó el croquis, ya sé cómo tengo que regresar a Dios. ¿Ok? Eso es una parábola. Y otras parábolas también hacen eso. Entonces cuando dice, el reino de Dios es semejante a un rey que tenía 2 siervos y uno debía 500 pesos y otro debía 500,000 euros.
Y ellos están, órale, se mandó. Entonces, qué cosa. Entonces, y perdona al que debía poco, y perdona al que debía mucho. Pero el que había sido perdonado mucho no quiere perdonar al que le debe poquito. Entonces todos dicen, ay no, pues sí, entonces ¿cómo cree? Mal agradecido. Entonces ves cómo la raíz de nuestro problema desde Adán y Eva. Todo estaba bien, todo era chidísimo. Entonces Adán y Eva están bien y empezó la ingratitud. Habiendo ellos, Adán y Eva, conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios delante de la serpiente y tampoco le dieron gracias, sino que se envanecieron en su entendimiento. Ellos. Entonces, si ellos, así cuanto más nosotros, así en nuestras aberraciones hasta el día de hoy. Entonces, con eso podemos entender y muy bien cómo toda la línea y toda la descendencia, cada nación y tribu y linaje y lengua, todo eso, cómo hemos llegado a las condiciones en las que encontramos hoy a nuestra humanidad. Con desorden, con guerra, con injusticia, con crueldad, o sea, sí bien que podemos entender eso. Ahora, ¿qué va a hacer él? Ahí va. Les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, y todos pueden imaginar eso porque de eso vivían. Y lo podías ver cada año en su temporada y cada año cómo crecía el trigo y cada año y cómo pasa esto y cómo cosechan y cómo trillan y cómo muelen el trigo en harina. Todo el mundo sabía. Tú y yo, tú no sabes cómo se hacen tus chocorroles. Parece que usan harina, pero no, pues un chocorrol, o sea, sí tiene algo del campo ahí todavía. Entonces pensando en eso, o sea, pero ellos podían entenderlo bien. Una vez usé unas cosas que en Tehuacán toda la gente entendía porque o ellos lo hacían o sus papás o sus abuelos. Entonces no era muy distante el ejemplo de sembrar y arar y cosechar y preparar tierra y cuidar ovejas y todo eso, como que no era tan ajeno. Y usé el mismo ejemplo aquí en Cuernavaca al principio y todos así. Yo no lo entiendo. ¿Okay? Pero Jesús creció y se desarrolló como hombre entre ellos y sabía los chistes y los ejemplos y los refranes y el sarcasmo, sabía todo eso y lo sabía usar. ¿Okay? Entonces, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Y cada lugar donde está cayendo la semilla tiene una función ese lugar y no es de cosecharle nada. Eso es algo raro que hay que hacer nota. Dice, salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga, que es una frase que Jesús usa muchas veces al terminar una enseñanza. ¿Qué está diciendo? Reflexiona. Piensa, ahora repásalo en tu mente y piensa y repásalo. Y meditación en el Antiguo Testamento, la imagen que da es una mujer que de la rueca está tomando así y toma con el dedo y empieza a jalar un poco de algodón o de lana. Y al hacer eso se hace como una greña de leña, pero como la rueca está dando vuelta, empieza a torcer la fibra, o sea, de la lana, empieza a torcer eso y hace un estambre, pero es en un hilo. Entonces al rato toma varios hilos, 2, 3 o hasta 4 hilos de ese estambre, igual y lo van sacando y ya hace un estambre fuerte. Con eso puede hacer un cotón, un rebozo o hasta si es pelo de cabra puedes hacer costal y hacer tiendas de acampar. Entonces ellos están viendo eso y Jesús está diciendo el que tiene oídos para oír, que es una frase muy importante aquí hoy, oiga.
Entonces para que entre en el oído vas a tener que dejarle reposar y vas a tener que tomar esto y tomar esto y tomar esto y dejarlo torcer y combinar esto con aquello para formar un estambre y algo que no se desmenuce con la tensión. Un solo hilo de lana se desmenuza, necesitan varios hilos de estambre para hacer algo que aguante para un tejido, ¿ok? Entonces, tu abuela lo sabía, pero no pusiste atención. Entonces ya no sabes de dónde viene el estambre, tampoco. Nadie está diciéndote que no investigues. Yo crecí y vi cómo era una rueca, entonces puedo presumir, pero tú puedes investigar. Entonces, él al decir esas cosas dice, pues toma esto y hazlo en estambre. Y eso quiere decir que va a pasar una vez y luego vas a tomar esto y lo vas a pasar otra vez por la rueca y torcer esto y lo vas a pasar otra vez por la rueca y así, y luego vas a poner todo en agua caliente y dejarlo secar así con tensión, y eso hace, eso enchina la lana y queda lo torcido, ya queda como figura, y eso ya está. Después de todo dice, por eso yo voy a la tienda y compro mi suéter. Qué flojera, o sea, primero raparla, no tengo tiempo para criar el borrego y raparle y trasquilar y lavar la lana, no, alguien te lo hace, pero no eres más inteligente, ¿te das cuenta? Porque ni al borrego le sabes agarrar para empezar. O sea, ¿cómo lo vas a hacer? Pero otros tienen la inteligencia para hacerte llegar tu suéter. Y hasta te hacen mercadotecnia para que compres de su marca. Mucha inteligencia. Y nosotros somos consumidores. Entonces, Jesús está diciéndoles una verdad profunda acerca de cómo su palabra, que es buena, llega a distintos destinos y produce diferentes resultados. Y aún cero resultado es un resultado, nulo también es un número. Entonces, dice, ellos acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Que no era realmente la pregunta. La pregunta es, ¿me puedes explicar eso? Porque no le entendí nada. Ahora tenemos que aplicarnos en esto, porque es una cultura ahora de solo aprender algo para tener la respuesta correcta para el examen o el formato. No es porque realmente esa información valga algo. Entonces, ¿qué es importante de 1810? Una cosa o dos que puedan mencionar. 1810. Ahí está, la SEP falló. Vamos a decir Día de la Independencia, el grito, eso, ¿en dónde fue? Sí, ya. Entonces, y realmente lo que hemos aprendido, parece que estamos en cantina, que nomás sabemos la canción por la colilla. Fue en el Dolores. El grito. ¿Y quién dio el grito? Miguel y Dalgo. ¿O no? ¿Me lo aprendí mal? Ok, pero ¿qué importancia tiene? Ahora hay cosas bien raras conectadas con eso, que los criollos no estaban pensando en democracia y no la hicieron hasta la fecha. Ok, entonces los criollos no estaban pensando en democracia como tal, estaban porque el cambio de monarquía en Europa, estaban los Habsburgos pasando y entrando los Borbones de Francia en control del trono, entonces no querían ser franceses. Y ahora todo el mundo, mi abuelita fue francesa, o sea, todo el mundo ya quiere presumir que es descendido de un perdedor en el 5 de mayo. Ok, entonces necesitamos, ¿cómo no relacionas el que tú vienes del norte de Puebla y tu abuelita tenía ojos claros y bla, 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 y que según francesa, digo, o es italiana, hija de inmigrantes, o es descendiente de los franceses que eran super losers, porque perdieron a un ejército que no tenía armas. Y eso fue
o sea, se vistieron de gloria el 5 de mayo, pero en contra de todo. Entonces dices, ok, pero eso sí fue magnífico y fue glorioso. ¿Pero eso quitó a Maximiliano de México? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos celebrando el 5 de mayo? Que no hay clases. O sea, pero entiendes como que no se está relacionando una realidad y algo de que es historia con la respuesta correcta para el examen. Ahora, esto no va a servir si tú estás estudiando así la Biblia solo para sacar la respuesta correcta para el examen, porque en la vida te va a aventar exámenes que tienes que depender de haber caminado en la verdad para dar la respuesta, como hoy con una pandemia. No tuvimos ensayo, ¿verdad? Y estamos teniendo que echar mano a información y habilidades y aprender cosas nuevas y superar esto y decir, ok, para seguir haciendo y seguir con lo que es importante. Y te das cuenta ya de cuántas cosas no eran tan importantes porque ya no están y no las extrañas. Entonces, viendo eso, Jesús pone algo fuerte entre ellos, porque ellos tenían 4 siglos de silencio, no hubo profeta. Y tenían 400 años de reinterpretación y discusión y teorías de los rabinos. Y ahora agrégale 2000 años más de tradición rabínica a lo que está escrito. Y lo estudian como escrituras, como si los rabinos fueran los profetas también. Entonces ve qué peligroso eso podría ser. Pero a estas alturas solo tienen como medio milenio que ellos están repasando tradiciones, algunas erróneas acerca del Mesías y el reino de Dios. Porque cuando dice el reino de Dios es semejante a eso, ellos inmediatamente están pensando algo político militar. ¿Ok? Y él está diciendo, no, pues mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Pero entonces los discípulos, pues ¿qué otra paz me sirve? Sino una paz política militar. Eso es la que necesitamos. Y eso es lo que toda la gente está exigiendo todavía. Seguridad, etcétera. Oblígales. Múltales si no pone cubreboca. Queremos a fuerza, queremos hasta que ya se te aplique, entonces ya te pones a chillar. Entonces tenemos que ver qué está pasando. No está pasando cosa tan diferente a lo que pasaba en el primer siglo cuando Jesús dijo eso. Entonces tenían conjeturas, tenían suposiciones, tenían teorías de los rabinos. Alguien ha dicho muy acertadamente que si juntas a 3 rabinos salen 5 opiniones. Y entonces cuando dices eso, o sea, ¿con cuál certeza van a poder hablar? Por eso después del sermón del monte decía la gente, esto me encanta. Él habla con autoridad, no como los escribas. Pero entonces eso quiere decir, porque los escribas dicen, como dijo mi buen compañero el rabino, como dijo aquel rabino, y todos citan autoridad que no es autoridad. Y puedes ir a librerías cristianas, no aquí porque estos son buenos libros, pero puedes ir a librerías cristianas y todos ponen como su parrafito recomendando el libro. Entonces yo recomiendo tu libro, tú recomiendas mi libro y juntos vendemos harto. ¿Ok? Eso se hace muchísimo, es mercado. Entonces aplica eso a los rabinos y ahí están los galileos, están los de Jerusalén y no saben qué pensar. Y hay muchas opiniones y hay mandamientos y miradas feas, entonces todos se enfilan para no tener esa mirada fea y no tener ese comentario negativo. Eso era una realidad. Entonces dices, pues no era tan diferente el mundo, ¿verdad? Y todos nuestros avances nos han dejado a 2 pasos de donde ellos estaban, con toda la vuelta que dimos. Entonces él dice, a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Qué tienen en común y qué tienen diferente? Si vamos a entender qué tienen en común, todos oyeron lo mismo. ¿Qué tienen en diferencia? Que cómo lo oyen, cómo lo reciben. Y dice, porque a cualquiera es un principio que Jesús aplica y lo aplica hasta en Apocalipsis. ¿Ok? A cualquiera que tiene se le dará y tendrá más.
Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y dice, oye, pero eso no es justo, o sea, déjale algo. No, pero si no lo quiere. Entonces, necesitamos ver eso y aplicarlo nuevamente al confinamiento. Porque lo que yo estoy viendo es el que tenía un vínculo estrecho y muy personal con la iglesia como iglesia, es el que más brutalmente le ha pegado el no poder congregarse. Y los que de por sí su vínculo con la iglesia era muy casual y muy ligero, son los que menos lo están sintiendo. Pero en el confinamiento también Dios permitió que algunos dieran vuelta a ese asunto, ¿sí o no? No estoy mirando a nadie, simplemente estoy echando el comentario para arriba. Pero piensa lo que está pasando con eso, porque a todo se acostumbra uno, a todo se acostumbra uno. Y por eso dice en Hebreos 12 que sin dejar de congregaros, que era bajo persecución para los hebreos, el libro de Hebreos. O sea, era en persecución y con resistencia y fuertes consecuencias. Dice, no dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre. Te acostumbras a lo que sea. Entonces te acostumbras a la iglesia en pijamas y desayunando, y ahí estoy yo brincando y predicando y haciendo todo, y te ríes y todo, y se te atora un cherio aquí y te atragantas. Por eso tienes que venir aquí y no morirte asfixiado. Entonces, pero ve todo eso, o sea, y te acostumbras. Te acostumbras, porque ya no hay un pleito para llegar a tiempo a la reunión, ya no hay tráfico, ya no hay ese silencio y lee hielo junto a ti en el coche porque dijiste algo y todo eso, y luego saliendo de ahí, entonces el regaño desde el púlpito y dices, ¿para qué necesito todo eso? Y si lo veo en casa simplemente lo voy bajando y puedo ver 2 pantallas o 3 y abro varias pestañas de mi compu o en mi cel. Estoy viendo el sermón y estoy haciendo esto, estoy haciendo el otro y así. Cuidado. Y nos acostumbramos a algo y cuando menos sientes estás cayendo. Débil, frágil. Entonces necesitamos estrechar entre nosotros lo que tenemos en común. Número 1, fe en Jesucristo. Número 2, que su palabra es verdad y es viva y eficaz y la necesitamos. Y la necesitamos subir juntos. Yo puedo casar simplemente a los novios y decir tú y tú, ok, nos casamos, bla, 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 y firmo. Y esto pues para mí ya tiene la bendición de Dios. Pero si no hubo testigos, ¿se casaron? Entonces una razón de congregarnos es que tienes que recordar lo que tenemos en común. Misma necesidad, misma perdición, misma salvación, misma esperanza, misma fe, un solo Padre, una sola fe. O sea, empezamos a decir, pues si este y este y este pueden ser salvos, yo creo que yo también. Yo estaba dudando si Dios me puede recibir, pero creo que sí, porque mira, Bruno es salvo, mira, Dios usa a Quick, entonces, o sea, lo que yo sé de Quick, entonces, o sea, empiezas a decir, y vienen con gozo y con pasos firmes. Entonces, ¿por qué yo no? Y eso es bueno, o sea, necesitamos el reflejo entre nosotros y el poder concretar las verdades en formas cotidianas para nosotros. ¿Ok? Y dices, ay. Y por eso tu mami y tu papi dicen, necesitas congregarte, hijo. O sea, por eso te dicen, como te decían, come tu brócoli, pero lo odio, mamá, cómetelo o te lo meto con un palo porque te hace mucho bien. Y dice, pero no me gusta, porque hay mucha gente rara en la iglesia. Digo, mira, yo me paro aquí cada 8 días y yo nomás digo, sí tienes toda la razón. ¿Qué gente más rara? Sí es cierto, por eso cabes, por eso bienvenido. Porque vienes con tus complejos y tu historia y tus errores y tus perversidades y tus rebeliones, y Jesús murió por tus rebeliones y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y necesitas recordar eso en presencia de otros, que tú
O sea, y te reubica. Y de repente Dios dice, ahora volteate y muéstrale mi amor. Eso no lo puedes hacer en modo virtual. Entonces vamos a seguir siendo la iglesia. Nomás con más precauciones. Quizás. ¿Por qué les hablas en parábolas? Dice, el que tiene, se le dará. El que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y es raro lo que está diciendo. Pero pues ¿qué es lo que acaba de enseñar? De sembrar y cosechar. Entonces el que tiene tendrá más si lo siembra. Y no estoy hablando de dinero. El que tiene tendrá más si lo siembra. La palabra es la semilla, no dinero. ¿Okay? Han usado una figura un poco rara durante un tiempo. Pero Jesús ya les explica. Dice, por eso hablo por parábolas. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y algunos, a lo mejor tú has pasado por ahí, o otros que tú les has hablado, dicen, sí, yo leo la Biblia y no le entiendo nada. ¿No? Eso es muy común. Y Jesús dice, sí, porque dice, viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. Entonces mira, si tú lees la Biblia y no entiendes nada, eres bíblico, estás bien, eres bíblico, pero no puedes quedarte ahí. Eso sí, es normal, esa es la de ahí. Porque es la palabra de Dios. Si fuera simplemente un libro de texto de trigonometría, de una u otra la vas a dominar. Si fuera geografía, si fuera química, de una u otra, por necesidad, tú la dominas. Pero esta palabra de Dios no la puedes dominar. Te domina a ti. O quedas sin entendimiento. Y dices, pues no lo quería así. Pues así es, mi hijo, ¿qué quieres que le hagamos? Pues así es. Es la palabra de Dios. Entonces, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿Te acuerdas? Romanos 1. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, y su entendimiento quedó envanecido. Entonces, cuando ves esa secuencia, la única forma de recuperar conocimiento de Dios es ir en reversa. Entonces, tienes que empezar con entendimiento que tiene valor. Y entonces empezar a ser agradecido. Y podemos decir, y nos rechoca, que usa el tapete ahí de desinfectante para tu calzado y te choca. A mí me choca. Yo digo, yo soy el pastor, yo puedo dar la vuelta. Yo puedo llegar aquí antes y aquí ya estoy dentro. O sea, y me choca. Y luego me toman la temperatura. Ya me la tomé en casa. Tómame la temperatura. ¿Qué? Me está quitando tiempo. Oh, ¿qué horas son? ¿A qué horas ya? O sea, hello, cuidado con eso. Entonces, y tu cubreboca y tu gel y todo eso, y ves que luego lo ponen en YouTube y en Facebook que le echa alcohol a los ojos de equivocado. Dice, esa es nuestra linda humanidad. Así, de torpes no pueden más. Así. Entonces ahí estás con tu gel, te ponen el gel y ahí andas así, ya te está escurriendo así, dices, me escupieron en la mano. Esto que no me sirve, esto qué asco. Y lo haces así, dices, siento que me estoy embarrando flemas en las manos, pero está bien, hay que cumplir. Y luego el cubreboca, me ahogo, o sea, me doy cuenta que no me lavé bien los dientes porque qué horror. Entonces estás con todo eso, son revelaciones que estamos experimentando, crudas realidades. ¿Y qué es lo que pasa? Estamos aprendiendo a reírnos de nosotros, que es algo que nos libra de tantas cosas y complejos y temores. El poder, lo que don Mario Cantinflas nos regaló y otros más, simplemente te ves en el espejo y te ríes a carcajadas, con lágrimas, porque dices,
¿Qué voy a decir? ¿Qué vas a hacer cuando la Chilindrina está haciendo su drama y todos en tu familia se voltean a mirarte? O el Kiko. Y todos se voltean a mirarte. ¿Qué onda, Chilindrina? Y peor si eres hombre. Entonces, o te ríes o te enojas. ¿Y quién gana? El que se ríe. Entonces, Jesús dice eso, estamos. ¿Pero por qué me dice eso? Pues si no oigo, pues que grite. Fíjate, nos está gritando. Nos está gritando. Como que no entendimos cuando el terremoto, no entendimos con crisis económica en 2008, no entendimos con otra pandemia antes, no entendimos con todo la narcoguerra, no entendimos con esto, con el otro y así. Ok, ahora pues vas a entender así, o si no, aprenderás a reír y a compartir memes en Facebook. De una u otra. Entonces, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con sus ojos y oigan con los oídos. ¿Saben lo que yo tengo que hacer a veces porque me da sueño? Cuando predico no me da sueño, cuando otro está predicando me da un sueño tan rico. Yo me pongo de en pie, no te pares porque me voy a sentir mal, pero si me pongo de pie o tomo apuntes, a veces me va la pluma así por la página, pero tomo apuntes, o sea, me hago partícipe, tengo que activarme, tengo que meterme a esto, pero estaba bien aburrido, sí, pero si está exponiendo mal, aunque sea está exponiendo la palabra de Dios. Y yo he estado en sermones tan terribles, de veras tan pésimos, que yo me hago mi propio bosquejo con el texto. Es la palabra de Dios. No gano, pero sí me entretengo. Entonces puedes estar con eso. Entonces párate, camina. O sea, ¿qué haces en cualquier otra situación? Vas manejando con sueño, detienes tu auto y caminas alrededor de tu auto y mueves los brazos y respiras y te das cachetadas y te pellizcas y te subes a tu coche y ya te refrescó. Entonces, pero estamos así con esto que en la casa de Dios. Mi cuñada teje y te dice todo lo que fue el sermón. Dice, pero no está poniendo atención. ¿Cómo no? Mi esposa toma o hace bordados o tejidos o toma apuntes porque es su forma de aprendizaje es, ¿cómo se llama? Hiperactivo, o sea, de que se mueve mucho y quiere mover las manos. Entonces, si se entretiene con las manos, graba todo. Y la han escuchado cómo expone, cómo explica y cómo enseña a mujeres. Y dices, da vueltas. ¿Ok? Entonces, pero pues, allá está tejiendo y todo. Y está mirando a todos y graba todo y me lo cuenta todo. Lo que fue el sermón y lo que cada quien y esto y los chismes. O sea, ya supo todo. De 3 reuniones. O sea, ¿cómo? Entonces, viendo eso, ¿cómo puedo despertarme? ¿Cómo puedo empezar a entender? ¿Cómo puedo estar mirando y por fin ver? ¿Cómo puedo estar oyendo y por fin escuchar? Entonces, para que no vean con los ojos, ¿por qué? Porque entonces si ya entiendo, ya me hago yo responsable. Ahora, el que no quiso ser responsable es el hijo pródigo. Llega a un punto al final de sí mismo y ya empieza a tomar responsabilidad por quién es y dónde se encuentra. Y dice, ¿qué hago aquí? En casa de mi padre no están así. El que más mal está mejor que yo. Entonces, ¿qué hago yo aquí? O sea, él mismo se empieza a autorregañar, a autoconfrontar con algunas verdades difíciles y acepta su propio sermón. ¿Y qué cambios suceden en nosotros? No cuando yo te sermoné, te lo hago. Pero el cambio no viene cuando yo te sermoneo. El cambio viene cuando tú empiezas a decirte las verdades que son. Y cuando tú empiezas a hablar como Dios a tu vida. Cuando tú empiezas a repetir lo que Dios ya te animó, lo que ya te consoló, lo que ya te exhortó y tú te lo repites. Dices, es cierto, eso es lo que significa confesar.
es decir lo mismo que Dios, homologeo en griego. Entonces es decir lo mismo. Entonces si Dios dice, eres perdonado, no puedes decir, tengo mucha culpabilidad, si Dios te perdonó. Si Dios dice, lávate tus manos, adúltero, no digas, es que soy mujeriego. No existe esa palabra en el vocabulario de Dios. Adúltero. Y no va a haber un cambio hasta que no te pongas la etiqueta y diagnóstico que Dios pone. Entonces ya estás de acuerdo con Él y no luchando en su contra, sino ya caminando en el sentido que Él, y vas a llegar a un lugar bueno con eso. Entonces Jesús está con eso. Imagina lo que está diciendo y tratamos de imaginar a Jesús como enajenado, como desprendido, como que muy Buda, así. Y Jesús que no le afecta, Jesús que no siente eso. Es Dios que hizo al hombre y Él sí siente que miran y no ven y escuchan y no entienden. Él sí siente eso hasta el día de hoy. Pero bienaventurados vuestros ojos, dice versículo 16, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Y ahí están Pedro y los demás que le hicieron la pregunta, no entienden todavía, porque no les explicó. Jesús, si no les dicen manzanas y peras, no entienden. Y aún así tienen que ser ciertas manzanas y ciertas peras o tampoco entienden. Entonces, oíd pues vosotros, los que sí tienen que entenderlo. Lo que eso hacía es que el que viene así para decir, nadie hace lo que este hombre hace si Dios no está con él, pero no le entiendo. ¿Qué haces? Le pones más atención y empiezas a jalar una greña de lana y otra greña de lana y otra así, y de esas madejas empiezas a torcer en la rueca y sale un hilo, y de varios hilos haces un estambre. Ahora sí tienes algo completo, algo útil y bello y hasta cotizable. Entonces son los que están poniendo atención, que lo repasan y lo repasan y lo siguen elaborando y lo siguen así pasando bajo su mano y pasando bajo su mano hasta que ya huela a borrego su mano por manejar eso, pero ya saben lo que tienen en su mano. Eso es lo que tenemos que hacer. Dice, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron. David quiso ver lo que Pedro estaba mirando. Moisés quiso ver la cara de Dios. Y ahí está Pedro mirando. Y Andrés está mirando. Y Felipe. Y no saben, no han entendido todavía a quién están oyendo. Juan dice, lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestras manos palparon. Eso es lo que les estamos escribiendo para que tengan gozo. Y decimos, ay, pero es mucho legalismo. Juan dice, es para que tengan gozo. No se enojen. Ok, entonces, oíd pues, cuando alguno oye la palabra del reino, sinónimo con el evangelio, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, junto al camino es literal, son losas de piedra, un camino romano. O sea, la intención no es tener un trigal ahí. O sea, vienen los mismos soldados y los de mantenimiento y cortan tu trigo, porque es una hierba nada más que va a crecer y aflojar las piedras, el adoquín del camino. Entonces lo quitan, es hierba nada más, pero es mi trigo, es hierba, aquí no puede estar. Entonces nunca tuvo la intención de cosechar algo allí. Entonces, ¿por qué dejar que la semilla caiga ahí? Vamos a ver. Dice, el que fue sembrado en pedregales. ¿Para qué usan los pedregales junto al camino? Porque cierran, como el perímetro aquí de concreto y varilla, cierra el cuadro y cuida que el adoquín no se afloje y que quede como una sola pieza al piso. Entonces eso es lo que hacían los pedregales junto a los caminos, y hacía que la invasión de hierba alrededor en los campos a cada lado del camino se pudiera manejar, porque lo que crece en los pedregales no tiene raíz y se seca muy fácil o lo arrancan. Entonces no se hace una selva junto al camino. Y cuando tú vas por el campo y tú ves lo que sucede en un camino de asfalto, cuando no dan mantenimiento al acotamiento, a rato es un solo carril de asfalto y la hierba lo va comiendo.
¿Ok? Entonces Jesús está diciendo algo que todos ellos podían comprobar y observar, pero lo está juntando, está proyectando esto de una verdad acerca de cómo recibimos su palabra. Y dice, pero no tiene raíz en sí, la que cayó en pedregales, brota rápido porque calienta la piedra. No tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y luego andamos diciendo, pero ya hizo la oración del pecador. Si no hubo fruto, no hubo nueva vida, no hubo nuevo nacimiento. El Espíritu Santo dio convicción, convenció de algo, pero no hay una regeneración porque no hay fruto. La prueba de que la semilla es buena, la semilla es la palabra, pero es semilla nada más hasta que no brote. Y aún lo que brote no sirve hasta que no dé más trigo, hasta que no puedan cosechar trigo de trigo. Entonces por eso dice, por sus frutos los conoceréis. Y nosotros decimos, ¿está hablando de mí? Sí, está hablando de mí. Entonces dice, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, y sí tiene afán, ¿verdad? El afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Podría estar bien, ¿por qué? Lo que tendrían es el campo, el predio que yo estoy sembrando, yo pienso cosechar esto, pero voy a dejar espino crecer alrededor de ese campo porque es una barrera física contra animales, ¿ok? Zorras o algo así, ardillas y demás. Ahora, hoy mucho vas a encontrar en el campo magueyales o ponen nopalera junto a una siembra de otra cosa, de col, de brócoli, de espinacas, milpas y todo eso. Vas a encontrar magueyales y nopales. ¿Por qué? Pues de ahí pueden cosechar, pero sobre todo es una barrera que gente no haga atajos por mi campo porque malditos están aplastando toda mi ganancia. Entonces, eso es el propósito. Dejas los espinos crecer a propósito, pero no esperas realmente, no te sorprende que brotó trigo, pero no pudo en esa zona, porque para ahí no había cosecha. Entonces, dice, el que fue sembrado en buena tierra. ¿Qué es lo que la hace buena tierra? Está preparada. Ya araron, ya aflojaron, ya arrancaron hierba, ya quemaron, ya quitaron piedras. Esa es de donde se pretende poder cosechar. Y muchas veces nos desesperamos sembrando y no cosechando porque no hemos arado, no hemos preparado, y tienes que hacer barbecho, y si hay raíces muertas de pasto y todo eso, tienes que quitar de encima una capa gruesa de raíz muerta, tienes que voltearla, tienes que aflojarla, a rato se convierte en fertilizante, pero mientras está haciendo una barrera, no entra la semilla, no entra más agua y está nomás, o sea, estás tirando semilla a la basura. Entonces tenemos que preparar la tierra y es mucho más trabajo arar que sembrar. Entonces muchos, así como con los halagos, tengo mi serie de muchachos que dicen yo soy evangelista. Digo, no, eres un reflojo, perdón, pero eres un flojo porque te gusta venir a cosechar. Ahí si llegas con tu guadaña y chiflando y tu gorra combina con tu camisa, ok, entonces ahí estás con tu guadaña, dicen yo veo tu mano, Dios te bendiga. Tú estás cosechando, pero los que estuvieron rompiéndose las manos, arando y quitando piedra y juntando tepetate para hacer una barrera y todo eso, esos no reciben gloria y honra hasta delante de Dios. Entonces tenemos gente que está en comunidades y en pueblos y en la sierra, en ministerios urbanos que son anónimos y nadie sabe quiénes son. Pero hay mujeres que están orando por sus vecinos, por sus familiares, por sus nietos, están orando. Tenemos padres de familia orando por sus hijos y por los amigos de sus hijos. Y están arando y están aflojando tierra y están sacando piedra y están quitando la maleza y todo eso. Y es un trabajo largo y arduo. Y el primer año que siembras no cosechas, nomás pierdes tiempo. Y así los pioneros tenían que aprender. Entonces ves las milpas que hoy hay cuando vas por el campo y ves todo eso, dices qué bonito, y vas por el Bajío, dices qué bonito, pero no sabes cuántas vidas también fueron sembradas allí.
para que haya tan buena cosecha en el bajío. Simplemente ahí estamos con los cornflakes, ya. Entonces cuando ves eso, pero Jesús sabe, y quiero hacer un paréntesis, si estás orando y no estás viendo fruto y no estás viendo resultados, y estás manteniendo la raya y estás manteniendo tu postura y estás tratando de ir por delante con la buena palabra de Dios y no estás viendo fruto, no te agüites, estás preparando la tierra. Y dice, el que fue sembrado en buena tierra, hazla buena, hazla en buena tierra. El que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y 30 por uno. Y 30 por uno es un bajo porcentaje, pero sí es una cosecha. Entonces yo sembré un árbol limón en un macetón hace unos meses y va a dar 9 limones. Y ahí los estoy esperando. 9. O sea, eso ni es para una jarra de limonada, pero son mis limones. Y yo peleando con insectos, yo peleando con la hormiga, yo peleando con el tizón y todo esto y las plagas en el árbol, pero estos son mis limones, cada uno de los 9. Y el año que entra probablemente van a haber más que 9. Jesús no se enoja por la cosecha. Se enoja por la tierra infértil que ni siquiera puede recibir. ¿Qué haces cuando has estado orando con y por un hombre durante 7 años y largas conversaciones de la palabra de Dios y pregunta tras pregunta, yo contestándole y metiendo artillería y todo así? Entonces por fin se convierte en otro lado. Pero por una sola cosa que hice y dije, como que le prendió el foco. Y empezó a poner atención a la palabra de Dios y una crisis fue a la iglesia más cercana a su casa, no a Koinonia, nuestra congregación. Y digo, claro. Y Dios, ¿qué te enojas? ¿Porque lo salve o porque no lo salve para ti? Y es el problema cuando tú tienes mucho trabajo invertido en alguien y tú estás arando y tú estás preparando y tú estás sembrando y tú estás velando y puedes hasta sentir que esto es tu trabajo para ti. Y que tú tienes derecho. El hijo pródigo tuvo que ir a otro país a aprender que nada era suyo para aprender a ser agradecido. Cacha eso, ahí te lo aviento, cáchalo. Pero entonces, cuando se convierte, me vuelve a hacer todas las preguntas durante 7 años porque se le borró todo. No se acordó de nada, pero sabía. El Mr. Food sabe cosas, eso es lo único que grabó, pero nunca captó, nunca grabó toda la información bíblica y versos y todo esto y la apuntaba, le ponía las citas, le regalé una Biblia y nada, todo se le borró. Y dice, pues entonces eres muy chafa, Jaime, pero sí aguanto. Y esperé y hubo fruto por fin. Es largo y cansado, por eso migran del campo a las ciudades. Y el mismo que trabaja hoy en Oxxo es hijo de un campesino que dijo, esto es para los perros esto, yo no puedo vivir esto. Que no llovió este año y ahora sí vamos a morir de hambre. O sea, la gente deja esa vida, pero Jesús está con gente que eso es su vida. Y sales y siembras más allá de la orilla de tu campo para que esté tupida la siembra en donde va a brotar y va a cosechar. Si tú eres mezquino con la palabra, compartiendo y diciendo, tienes que hacer que abunde en ti para que puedas hacer que abunde en otros. No puedes vivir tu vida nomás pegando un texto en un cuadrito en tu pared y decir ahora sí ya estamos santificados. Necesitas hacer que abunde en ti la palabra de Dios y de esa abundancia 30, 60 o 100 por uno. Con trabajo. Pero si haces esa mentalidad y entiendes, eso es el trabajo que Jesús, Él es el sembrador. ¿Y cuándo se agüitó? ¿Y cuándo se echó para atrás? Y sí hubo fruto. Y en Isaías capítulo 53 al final dice, verá el fruto de la aflicción de su alma, mi siervo fiel, y quedará satisfecho. Imagina. Pero entonces con esta parábola ya tenemos una llave para seguir abriendo otras
parábolas. Y vamos a seguir esta serie más semanas. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Y terminando la reunión así en el anonimato y todos así pareciendo asaltabancos y demás, aún así puedes quedarte un rato guardando tu sana distancia, etcétera, etcétera. Tú puedes saludar a gente que no has visto, que dices, cierto, van a Semilla. Algunos de ustedes digo, cierto, ok, no nos hemos visto. Y nos hace bien recordar y decir, ok, sí, esto es Semilla Cuernavaca, esto es quienes somos. Y hay más que no han podido estar, pero los veremos. Entonces, y poder recordar eso, decir, estamos pasando por juicio, pero no por condenación. Somos el pueblo de Dios. Y tenemos que caminar en el juicio que todo el país está caminando, pero sin condenación. Entonces recibe de Dios su perdón, recibe de Dios su gracia, recibe de Dios sabiduría de lo alto, fortaleza en el hombre, la mujer interior. Entonces recibe de Dios lo que necesitas y vive al máximo cada día más que te regala. Amén. Vamos adelante con esto. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias que es buena y que sí da fruto si lo permitimos. Y aquí, Señor, queremos decirte que sí, damos permiso a la entrada de tu palabra y que ella tenga su efecto en nosotros, que deje el fruto que tú querías que hubiera, Señor, y que entonces nosotros nos toca entonces hacer barbecho y arar y hacer pasar el arado muchas veces y quemar la maleza y sacar piedras y convertir las piedras en un muro que protege nuestro campo y quemar los espinos y la maleza y convertir esa ceniza en fertilizante y hasta regar con nuestras lágrimas y sudor nuestro campo, Señor. Porque es buena la cosecha, porque es de tu palabra. Y te damos gracias, Señor. Pedimos que entonces tú hagas en nosotros lo que es de tu buena voluntad. Y haznos aptos para hacerlo. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.